martes 19 de julio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy son Osvaldo Landázuri, una revisión al índice de riesgo país y las mesas de diálogo que se cierran esta semana, créditos y focalización del subsidio a los combustibles. También nos acompañará el economista Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Esta entidad, junto al Instituto de Economía Política, ha presentado un pliego de propuestas al ministro de la Producción para coadyuvar a la reactivación de las economías. Algunas las vienen impulsando desde hace algunos años. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ayer se suscitó una nueva masacre en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo de los Áchilas que dejó 13 reos asesinados. Patricio Carrillo, ministro del Interior, dio algunos detalles. Fue una jornada sangrienta y de terror, la que se vivió la tarde de este lunes en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo de los Áchilas. Enfrentamientos entre reos de los pabellones de mediana y mínima seguridad dejaron 13 presos asesinados y 2 heridos. Así lo confirmó anoche el ministro del Interior, Patricio Carrillo, durante una rueda de prensa. Hemos contabilizado y se han levantado 13 cuerpos en el centro Bellavista. Por la forma, creo que cualquier persona afuera puede entender el perfil psicológico de las personas que están ocasionando y que están actuando en esta forma de violencia. Escenas estremecedoras que alarmaron a los familiares de los privados de libertad que permanecen recluidos en esta cárcel. Por ello se acercaron hacia los exteriores a exigir información. 2 horas. 2 horas. ¿El último contacto qué les supo indicar? Que estaban matando a la gente adentro. A ver cuáles son las personas que están muertas. Eso nomás queremos saber. Según las autoridades, la conformación de una nueva banda delictiva dentro de este penal habría generado los violentos enfrentamientos. Una fracción de los denominados R7, que era un apéndice de los Chone Killers que tomaron el control del centro penitenciario, fueron alertados supuestamente de la creación de otra organización, un grupo de delincuencia organizada liderado por alias Goyo, que es uno de los que perdió la vida en este amotinamiento, quienes intentaban sublevarse. Para reforzar la seguridad, llegaron decenas de uniformados desde Manabí y Los Ríos. El ministro también aseguró que la situación dentro de esta prisión ya está controlada. Especialmente de aquellos que han sido identificados como cabecillas hacia un centro de mayor rigurosidad como es la Roca. Se está incorporando al sistema penitenciario ya gente formada en ciencias sociales como criminólogos, como psicólogos. Hace 2 meses, en este mismo reclusorio fueron asesinados 44 presos, en una jornada de violencia entre bandas criminales, que aún se disputan el control de esta cárcel. Todos hablan del riesgo país. El término se puso de moda y es que se ha disparado en las últimas semanas. El 24 de junio estuvo en 1.056 puntos y ayer cerró en 1.540 puntos. ¿Cómo afecta esto al país? Pero sobre todo, ¿cuáles son las razones por las que se disparó? Lo vamos a analizar con Osvaldo Landázuri, quien nos acompaña desde los estudios de Quito. Osvaldo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. Empecemos por el principio. ¿Qué es el riesgo país y quién lo determina? Bueno, el riesgo país es la capacidad de pago que tiene un país para sus acreencias. En resumen, es determinado por agencias internacionales que le dan cuenta de cómo un país va a responder a sus acreencias fundamentalmente. Eso es lo que es el riesgo país. ¿Y cuáles son las razones para este crecimiento desmesurado del riesgo país ecuatoriano? Muy bien, esa pregunta yo creo que hay que matizarle, Lenin, para poder entender un poco el sector externo y el interno, la razón interna. El primero, el externo, pues es indudable que durante la pandemia el mundo vivió una política monetaria más bien expansiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se emitieron muchos dólares, muchos euros para ayudar a las familias que estaban en su casa. Entonces, eso ya de partida le daba cuenta a usted respecto a una primera situación, inflación, y va a ver cómo se relaciona esto con el riesgo país. En segunda instancia, lo que sucede luego
es que al desconfinarse la sociedad, se van viendo fragilidades en cadenas logísticas, se van viendo fragilidades en el propio abastecimiento, microchips, plásticos, aluminio, etcétera, y es el segundo ingrediente para que los precios aumenten. El tercero, y que nadie se esperaba durante la pandemia, es la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, cuando usted tiene inflación, que es el primer elemento de este problema del riesgo país y de las tasas de interés, lo que sucede es que las economías tienen que tomar acción. Y en política monetaria, Lenin, que el Ecuador la carece entre paréntesis porque estamos dolarizados, el camino para que usted pelee con la inflación, luche con este problema, que entre paréntesis en Estados Unidos, en Alemania, ya se ven cifras que probablemente no se han visto en los últimos 40 años, 9%, 7%. Entonces suben las tasas de interés. Cuando suben las tasas de interés, entonces tenemos nosotros probablemente 3 grandes temas que le están afectando a la economía ecuatoriana. El primero es que es más caro endeudarse. Y cuando es más caro endeudarse, entonces el riesgo que ven los actores económicos respecto a su capacidad de pago también es más alto, es decir, las tasas suben. Segundo, y un elemento fundamental para entender por qué el riesgo ha crecido, es que también se están viendo problemas en las exportaciones no petroleras ecuatorianas. ¿A qué me refiero? A que usted, además de que ha perdido mercados como Rusia y como Ucrania, en el caso del camarón, del banano, de las flores, también está siendo más caro. Lo que sucede, Lenin, es que una vez que usted sube las tasas de interés en la Reserva Federal, el dólar se aprecia, el dólar se hace más fuerte. Entonces, Osvaldo, ese es... Pero ¿por qué Dígamele. razón sí se observa un impacto muy grande en el riesgo país de Ecuador, pero no en el de Colombia, no en el de Perú? ¿Por qué? Lo que sucede, Lenin, es que, en resumen, la respuesta, el grado en que una economía responde a esto, insisto, son temas externos y temas internos, ya hacia allá iba. Entonces, el externo, claro, sucede que usted tiene un problema que no lo tiene Colombia, por ejemplo, cuando sus exportaciones están más enfocadas hacia Rusia, hacia Ucrania, porque no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Ese es un caso que, por ejemplo, le aleja al Ecuador de Colombia o de Perú. Entonces, decía que el tema de competitividad interna es fundamental. Recuerde lo que habíamos mencionado hace unas semanas respecto al Ministerio de Comercio Exterior y Producción. Pero quizás el tercer tema es entender el asunto interno, Lenin, y hacia allá creo que iba su pregunta, la última. Es decir, a diferencia del resto de países, lo que está pasando en Ecuador es probablemente lo que desnuda la fragilidad política, la fragilidad de respuesta que pudiera tener el régimen frente a un shock externo tomando medidas. Y eso fundamentalmente se gatilla con el paro. Entonces, ahí usted tiene la combinación de temas externos, temas internos, que le dan como respuesta el aumento del riesgo país. Sin embargo, las protestas culminaron hace más de 20 días y el riesgo país continúa creciendo. Sí, claro. Y es por lo que yo le mencionaba. En resumen, usted tiene una fragilidad que probablemente no se ha visto en otros países, y también la capacidad de respuesta que tiene el Ecuador respecto a estos shocks externos también es bastante limitada. Entonces, si bien el paro termina, Lenin, lo que sucede es que usted tiene un gran problema político que está latente y que tal vez el gobierno y la CONAIE no están dando las señales correctas para entender cómo podemos bajar esta incertidumbre. Es decir, si usted empieza los diálogos, pero al mismo tiempo tiene ingredientes de declaraciones por lado del gobierno respecto al financiamiento de esas protestas, o tiene por otro lado amenazas de la CONAIE respecto a respuestas a esas declaraciones, pues probablemente lo que sucede, Lenin, es que usted no bajó la intensidad de las aguas una vez que paró el paro. Osvaldo, no se olvide, Lenin, de una gran diferencia con el 2019. Aquí lo que se percibe es que alguien no está haciendo bien su trabajo. El Fondo Monetario Internacional avala el manejo de la economía ecuatoriana, así como otros organismos internacionales, multilaterales, entregan miles de millones de dólares. Pero resulta que una calificadora de riesgo dice, no, a mí no me parece suficiente esos criterios. ¿Así de discrecional es el asunto a la hora de calificar el riesgo país? No, no es discrecional. Lo que sucede, Lenin, es que cuando usted ve las cifras macroeconómicas del Ecuador, yo creo que
hay algunos temas que dan cuenta de una incertidumbre que es bastante importante. Primero, luego del paro, Lenin, y también es parte importante de su inquietud, es que usted más o menos se consumió lo que había logrado con la reforma tributaria. Es decir, si usted le lleva a términos anuales lo que el sector indígena logró, si cabe el término, entre paréntesis y comillas muy grandes, durante los 18 días de manifestaciones, se da cuenta que esos ingresos extraordinarios respecto al presupuesto de alrededor de 980 millones de este año ya van a ser destinados a subsidios, a aumentar el bono de desarrollo humano, a condonar deudas, etcétera. Y por otro lado, estimado Lenin, no nos olvidemos de una cosa. El mundo está viendo que probablemente tanto Europa como, sobre todo Europa, pero también Estados Unidos van a ralentizar, van a hacer más lento su crecimiento o incluso van a caer en recesión. Eso probablemente le lleve al precio del petróleo con todo y guerra a bajar. Y entonces ahí lo que ve el Fondo Monetario y lo que ven las agencias internacionales es que usted todavía mantiene un problema de desequilibrios fiscales que deben corregirse, y eso indudablemente tiene que tener aproximaciones, Lenin, respecto a varias discusiones. Por ejemplo, cómo enfrentamos los diálogos que el gobierno está teniendo con la CONAIE. Hay que entender muy claramente, Lenin, que usted con subsidios no arregla absolutamente nada. Debemos entender los temas estructurales, pero probablemente ahí el gobierno sigue pecando de estar en su burbuja y no tener otras voces distintas a las que le rodean al presidente. Bueno, lo que pasa también es que eso es lo que pide la CONAIE, ¿no? Y el gobierno desde el principio dijo, los subsidios no los benefician, pero la CONAIE caotizó al país durante 18 días. Entonces, ¿era la paz y ceder a las pretensiones y al secuestro de CONAIE? O quién sabe qué pasaba aquí en el Ecuador. Lo que sucede, Lenin, desde mi óptica, obviamente, es que el gobierno debería tratar de formar un acuerdo nacional, una coalición que le permita enfrentar a la CONAIE con elementos más profundos respecto al análisis y también con más fuerza política. El problema, Lenin, es que usted está combinando dos actores realmente tosudos, es decir, para mí en esta pelea hay dos, y en resumen lo que usted tiene es un gobierno que le toca ceder a esas peticiones, que muchas de ellas son muy cuestionables, otras sí son legítimas, pero muchas de ellas cuestionables. ¿Por qué? Porque usted no tiene ningún soporte político, se peleó con absolutamente todo, se peleó con UNES, con Izquierda Democrática, con Pachacutic, con Partido Social Cristiano, es decir, usted mismo se encargó de quemar todos los puentes. Entonces ahora lo que debería hacer el gobierno, Lenin, es incluso entender espacios de poder que le dejen administrar a otros sectores ciertas partes del gobierno y de esa manera lograr fuerza política para poder responder a un diálogo que, entre paréntesis, Lenin, debería incluir más actores. Por ejemplo, yo propuse que se canjee inversión por subsidios, es decir, sería una conversación mucho más racional, decirle los recursos que logremos ahorrar en subsidios van a ir a inversión en salud, en educación, en vialidad, en el sector rural inclusive, pero lo cierto es que veo que la discusión se está solamente manteniendo en aquellos temas que me parecen que no resuelven los asuntos de fondo. Ayer el gobierno y las organizaciones sociales cerraron ya una mesa de diálogo con acuerdos, 540 millones de dólares para créditos al sector productivo, créditos flexibles dirigidos a la base de la pirámide. ¿Cuáles son las observaciones que tiene Osvaldo Landázuri a este primer consenso? Yo creo que, a ver, en resumen, sí, es importante dar un alivio al sector rural y en general al sector productivo del país. Yo creo que incluso eso hubiera sido más interesante si usted llenaba esa mesa de diálogo con otros actores, probablemente le hubieran dado visiones complementarias, pero sí. Lo malo de aquello, Lenin, es que nosotros nos estamos acostumbrando a que cada vez que se incendia el país, pues condonamos deudas, aumentamos los subsidios, y eso tampoco es correcto. Es decir, hay que entender que las deudas deben pagarse. Lo que sí es cierto es que la parte de los $3.000 a los $10.000 es una parte que más que se condona, se reprograma, lo cual me parece que está bien. Ahora, entendamos otra vez, y yo quiero ser muy insistente en este tema. Todos estos asuntos, estimado Lenin, no están resolviendo el problema de fondo, y el problema de fondo es entender cómo usted
articula una estrategia de desarrollo de país y parte de esa estrategia de desarrollo, déjeme decirle, va a incluir, nos guste o no, inversión en el sector rural, es decir, invertir en salud, en educación, en vialidad, en desayunos escolares, en desnutrición. Entonces, yo pienso que si bien usted hace como que un puente, Lenin, y dice, perfecto, voy a hablar de subsidios, voy a hablar de condonar deudas, debe tener un plan de largo plazo o al menos de mediano plazo, es decir, cómo usted va a ir canjeando esos subsidios o esa focalización por inversión. De esa manera usted también va a mitigar un año 2023 que probablemente va a ser bastante más complejo que este 22, por lo que le acabé de comentar. Es decir, inversión entendida, Osvaldo, como ayudas directas a los más pobres del país, en lugar de andar peleando por 10 o 15 centavos en los combustibles que terminan beneficiando solo a quien tiene vehículo. Es correcto, esa es la respuesta muy inteligente que usted hace. En resumen, estimado Lenin, el asunto es inversión que más que ayuda directa en entregar recursos, lo que usted hace es entregar herramientas, que me parece que cambiaría muchísimo la discusión que estamos haciendo en el país. ¿Qué es lo que he propuesto yo? Que usted calcule exactamente cuánto ha pedido el sector indígena en subsidios y que en base a esa petición usted le responda, no es un asunto de plata solamente, es un asunto de entender el futuro de los niños rurales. Entonces, de esa manera usted, con veedores internacionales, con auditorías y también nacionales, y yo creo que es fundamental aquello, debería establecer hitos, Lenin, debería decir, a ver, muy bien, si nos vamos a ahorrar 100 millones, esos 100 millones van a ir a estas comunidades. ¿Sabe qué es lo otro que va a ganar, que va a lograr con aquello? Desactivar liderazgos que están mal interpretando el sentir social. Es decir, usted tiene todavía un sector indígena que piensa que bajando el precio de los combustibles hoy van a bajar el precio de las cosas. ¿Qué ha pasado 18 días después? Han bajado los 15 centavos y no ha bajado absolutamente nada más por eso, por los 15 centavos. Entonces, sería muy distinto si los niños tienen educación y salud. Ese es mi punto. Para eso se requiere de liderazgos, tanto del lado político, del lado del Ejecutivo, como de las organizaciones sociales, que se preocupen, a las que realmente les preocupe lo que pasa en las comunidades. Y eso parece que hace falta. Osvaldo Landázuri, analista económico, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin. Buenos días. Ya a esta hora vamos a hacer contacto con Fabiola Santana, quien se encuentra en directo desde Santo Domingo de los Sáchilas. Fabiola, buenos días. ¿En qué lugar te encuentras a esta hora? Y escuchamos tu informe. Lenín, amigos televidentes, buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en los exteriores de la cárcel de Bellavista aquí en Santo Domingo y hace pocos minutos el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha confirmado que desde este centro carcelario se han levantado 45 piezas humanas y serían 12 cadáveres y no 13 como inicialmente se dijo. Anoche se hicieron acercamientos en la morgue con los familiares y advirtieron que el proceso llevará días, el proceso de identificación llevará días. También en este punto hubo operativos de decomiso en los diferentes pabellones, tanto de mínima, mediana y máxima seguridad. Se decomisaron armas de fuego, así como también blancas, específicamente un fusil, un revólver, municiones, machetes, cuchillos, fierros, tijeras, destornilladores, entre otros. Desde este lugar también hubo algunos traslados, específicamente 15 personas fueron trasladadas a diferentes cárceles del país y una a la cárcel de La Roca, que sería integrante de las bandas delictivas que organizaron estos ataques ayer en esta cárcel de Santo Domingo. En todo caso, nosotros estaremos aquí presentes durante el día para poder llevarles la información en las próximas emisiones, sobre todo tomando en cuenta que se van a realizar estos procesos de identificación de cadáveres. Lenín, tú continúas con más información. Buenos días. Gracias, Fabiola, por tu informe. Al volver, Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, un relanzamiento de propuestas para reactivar la economía. Algunas de ellas las vienen impulsando desde hace años, pero nada que se concreta. Ya regresamos. La
Cámara de Industrias de Guayaquil entregó las primeras 14 de un total de 40 propuestas que forman parte de la iniciativa de inversión para la reactivación del Ecuador. El tema fue analizado entre febrero y abril, se mantuvieron diálogos con gremios, analistas, la academia y está lista ya el primer resultado, el primer conjunto de herramientas que vamos a revisar esta mañana junto al economista Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Buenos días, Francisco, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, un gusto estar en tu programa. 14 propuestas de un total de 40. ¿Son tantos los temas que no ha atendido el gobierno en 15 meses de gestión? Bueno, a ver, esto viene de más allá, o sea, no es solo este gobierno. Yo creo que lo que busca precisamente la iniciativa de inversión para la reactivación del Ecuador que está impulsando la Cámara de Industrias es precisamente buscar que la inversión se convierta en un objetivo país. Realmente la inversión es lo único que puede generar que se den nuevas oportunidades de empleo en nuestro país y obviamente el que sea atractivo el Ecuador para que vengan inversiones es lo que estamos trabajando con distintos sectores. Más de 72 miembros de distintos sectores han participado de esta iniciativa que hoy da sus primeros resultados. Ahora, ustedes hacen esta propuesta y dicen que se busca mejorar inversiones, competitividad, acceso a financiamiento, la empleabilidad, pero el ministro Julio José Prado, hasta antes del paro, decía que se habían suscrito 228 contratos de inversión por 5.000 millones de dólares y sin ley de inversiones y sin mayor reforma. Entonces, ¿es realmente necesario lo que ustedes están planteando? Claro, los contratos de inversión son el paso previo. Luego viene el que realmente se realicen las inversiones y obviamente tiene que haber ese ambiente para que la inversión tenga primero una seguridad jurídica. O sea, el contrato de inversión es una promesa, una expectativa, no es una realidad. Bueno, es una realidad en el momento que se firma, pero realmente se concreta en la medida que la inversión se dé ya en el país. Ahora, ya para entrar en materia, vamos empezando pues por el principio. Con esas 14 propuestas, ¿se podría generar una inversión de cuánto? Bueno, a ver, no lo veamos en cuanto a monto, o sea, yo creo que lo importante es que venga la inversión. Nosotros decimos, por decir, hay temas puntuales. Hoy usted decía, a ver, hay una ley de desarrollo económico que fue aprobada por el Ministerio de la Ley. Esa tiene un paquete de incentivos para la inversión. Se habla de que las nuevas inversiones, sean en empresas que ya existan o en nuevas empresas, tienen incentivos del 3% sin firmar contrato de inversión y del 5% si firman contrato de inversión. Para eso falta un reglamento que realmente debe emitirse. Esto viene desde noviembre. Entonces nosotros lo que hemos hecho en esta iniciativa, que hemos trabajado con distintos actores, es precisamente trabajar en entregar lo que se llama llave en mano. O sea, a ver, ¿qué es lo que se necesita para que se implemente, para que se revise, se mejore y realmente se implemente? Ustedes ayer decían que como falta financiamiento hay que eliminar la reserva de liquidez. Y lo decían muy frescos en un país donde un sector de la banca años atrás se levantó con la plata de los depositantes y donde esa reserva hoy garantiza una buena parte de los ahorros de la gente. ¿En serio les parece que esa es una buena idea? Bueno, es que a ver, hay que distinguir. La reserva de liquidez hoy en día, la reserva de liquidez se invierte en papeles del Estado. Aparte tenemos el encaje y el fondo de liquidez, que realmente cubren los depósitos. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se lleve a niveles internacionales el tema de reserva. Cuando usted habla de esta reserva que estamos diciendo que se elimine, hoy hay una obligación de la banca privada de invertir en instrumentos en papeles del Estado. Eso estamos hablando, eso equivale a un 3.5 de la liquidez, pero aparte hay el encaje bancario y el fondo de liquidez. Y que haya esa desinversión entonces en papeles del Estado y que esos recursos se pongan a disposición de la gente. Exactamente, que vayan al sector productivo precisamente para que se permita financiar proyectos que generen oportunidades de empleo, ¿no? Francisco, ustedes una vez más han señalado que se requieren incentivos y una reducción de impuestos. Y muchos se preguntan, ¿por qué incentivos? Si la economía ecuatoriana está dolarizada, brinda estabilidad, no hay inflación, no existe el problema de la devaluación, ese incentivo cualitativo de estar dolarizados no ha sido suficiente para atraer capitales. Es clarísimo, ¿pero por qué? Ya, pero nosotros no estamos pidiendo, en ninguna de las propuestas estamos pidiendo incentivos adicionales. La ley de desarrollo económico tiene unos incentivos. Nosotros lo que estamos diciendo que ya se cree el reglamento para que se aplique. Nosotros estamos diciendo, existe una ley desde el 2019 que habla del drawback automático para los exportadores.
lo que estamos diciendo es que se haga el reglamento para que se cumpla la ley. No estamos pidiendo nada adicional que esté en la ley en cuanto a incentivos. De ahí es una serie de temas que ayudan a la competitividad de la industria. Nosotros estamos pidiendo que, por ejemplo, un listado de partidas de materias primas y bienes de capital que todavía pagan ISD, que entren al listado para que permitan que haya crédito tributario. Pero sí están pidiendo una reducción de aranceles. También de aranceles, pero de materias primas y de bienes de capital que permitan que la industria sea competitiva. Ecuador tiene una política que va a entrar en acuerdos comerciales. Tenemos que trabajar a lo interno para que nuestra industria esté competitiva. Y por eso proponen que se reforme el reglamento de alianzas público-privadas también. No una nueva ley, solo un cambio reglamentario. ¿Cuál es el impacto de esto? A ver, como usted sabe, se negó el proyecto que envió el Ejecutivo a la Asamblea y había unos cambios en la ley de alianza pública-privada. Pero actualmente existe una ley y lo que nosotros estamos pidiendo es que se reforme el reglamento para que esta ley pueda ser aplicable, que se dé más autonomía a los GATS y que permita de esta manera que la iniciativa privada pueda fluir para los grandes proyectos. Al igual que ellos se refieren a la eliminación de tramitología y estructuras de costos, ¿cuál es el impacto en la caja fiscal de todo este paquete que ustedes han propuesto? Bueno, a ver, en lo que tiene que ver con aranceles estamos hablando de alrededor de 160 millones, pero no debemos verlo como el impacto que solo genera en ISD y aranceles, sino el efecto virtuoso que genera precisamente en reducción de costos que permita que la economía se dinamice y obviamente nuestros productos sean más competitivos y busquemos que esos productos crezcan internamente y algunos puedan exportarse. Otra de las propuestas es que el BIES invierta más en valores privados. ¿Tendría mejor rendimiento la plata de los afiliados? Bueno, eso va por un principio de diversificación. Actualmente cerca del 98% de las inversiones que realiza el BIES están concentrados en papeles del gobierno. Apenas un 3% llega al sector a través de la bolsa de valores, de las casas de valores, al sector privado, cuando realmente en todas las economías los fondos previsionales son los que dinamizan la economía y permiten el que se realicen proyectos productivos. Ahora, Francisco, en distintos momentos ustedes ya han planteado estos temas antes a otros gobiernos y también a este, y el sector empresarial ha tenido ministro de Economía y ministro de Producción en el gobierno anterior y también en este. Entonces, ¿por qué no se aplica lo obvio? Bueno, esta vez nosotros lo que hemos cambiado, estamos entregando llave en mano. No estamos diciendo solo lo que se necesita, sino cómo hacerlo. Y entregado ya redactado, inclusive los decretos que tienen que reformarse, dónde se aplican, para que sean revisados, mejorados y aplicados. Ya si no se ejecuta, ya no es culpa. Claro, ¿qué sigue de esto? El seguimiento y obviamente tuvimos el viernes pasado la entrega oficial con el ministro de la Producción, Julio José Prado, y realmente se recibió con buena intención. Obviamente nos dijeron que hay que analizarlo y estamos prestos a que nuestros equipos técnicos participen en eso para que se implemente. Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín, un gusto haber estado en su programa. La semana pasada el asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, al referirse a los motivos políticos esgrimidos por su partido acerca de la destitución de Yesenia Guamaní del cargo de vicepresidenta de la Asamblea, se refirió al legislador de Pachacutic, Ricardo Vanegas, quien cuestiona a la nueva mayoría UNES, PSC y Rebeldes de Pachacutic. Hacer una consulta a la Corte Constitucional que no consta en ninguna de las perspectivas legales, ni de la Corte ni de la Asamblea Nacional, significa un engaño a la patria ecuatoriana. Eso es una situación de orden política. Yo creo que el señor Vanegas ya debería afiliarse a Creo, ha traicionado el concepto de Pachacutic que defiende a los sectores indígenas y pobres. Yo creo que el concepto es distinto, es a quién defender. Nosotros defendemos a los pobres, a la clase media, reactivar la producción, sí, con mucha fecundidad, pero sin destruir los sagrados intereses de los más pobres. Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacutic, solicitó ejercer el derecho a la réplica. La lucha social de los pueblos indígenas y Pachacutic es siempre pelear por los grupos más pobres y más necesitados del Ecuador, pero jamás nosotros podemos dejar de respetar la Constitución y los derechos. Aquellos que, siendo de Pachacutic, se han aliado a los de UNES, olvidándose de las cosas que sucedieron en el pasado y que junto al Partido Social Cristiano hoy se están repartiendo la Asamblea,
usando artimañas que no se encuentran señaladas en la ley, es lo que nosotros rechazamos. Por eso yo no necesito estar ni con los del BAN ni con los socialcristianos. Yo estoy con Pachacutic porque siempre defenderé lo que es justo y lo que está en la ley. Una pausa y volvemos. Aquí cerramos el programa de hoy. Mañana continuamos con la información y las entrevistas en Contacto Directo. Ustedes se quedan con las noticias en Televistazo en la comunidad. Hasta mañana.